Buenas tardes, hermanos. Me siento muy bendecido estar aquí otra vez con ustedes, sano a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y creo que nosotros nos deberíamos de sentir muy privilegiados, muy agradecidos por estar aquí sanos y salvos, ¿verdad? Gracias a Dios. El tema que traía originalmente se trataba sobre nuestro comportamiento como cristianos. Era un tema que estaba tratando de desarrollar por un tiempo, pero más no me venía a la mente, pero es un tema que traigo el día de hoy, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo nos deberíamos de comportar como cristianos, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser nuestro comportamiento, nuestra actitud adentro de la iglesia? Igual también afuera, más importante afuera. Siempre he creído que el comportamiento, el ejemplo que da un cristiano, vale mucho, la manera como habla, la manera como actúa, porque yo creo que Dios tiene ciertas expectativas del hombre cristiano, ¿verdad? Como hijo espiritual, él se tiene que comportarse de una cierta manera. Creo que es un mandamiento, creo que no es opcional, creo que es una obligación y una responsabilidad que Dios ha puesto para el hombre de fe. Y como hijos espirituales creo que nos debería de importar mucho la manera en cómo nos comportamos, el ejemplo que damos. ¿Y cuál es esa expectativa, verdad? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es esa expectativa? En 1 de Pedro 2:21 nos dice claramente Dios, en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios, la expectativa que Él nos da es de imitar a su Hijo, Cristo, nuestro hermano mayor. Si conocen la historia de Jesucristo, sabemos que Él nos da un ejemplo muy claro en la manera en cómo Él hablaba, en cómo Él contestaba. Él nunca decía una palabra incorrecta. Y la historia siempre nos dice que Cristo siempre estaba listo para tratar de traer un alma, ¿verdad? Salvar un alma. Y ese es el claro ejemplo que Cristo nos da. Un hombre que fue lleno de puro amor. Y esa es la expectativa que Dios nos pone a nosotros como cristianos. Claro que por todo lo que está sucediendo ahorita, tuve que cambiar un poco
las palabras que iba a decir hoy, porque con todo el virus, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar ese ejemplo o cómo podemos nosotros demostrar que somos personas de fe cuando no se permite ahorita la comunicación o no se permite salir, ¿verdad? Estás encerrado en tu casa. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese ejemplo o cómo podemos demostrar nuestro comportamiento como cristianos? Pero antes de contestar esa pregunta, la razón por la cual yo escogí este tema era porque yo sé que en mí yo tengo una debilidad y esa debilidad es mi comportamiento. Yo siempre sé que he tenido mi debilidad, mi comportamiento siempre ha sido una debilidad mía. Creo que siempre la he tenido desde muy joven. Llegué a un punto donde siento que se fue empeorando, ¿verdad? Donde pues, como se dice, I hit rock bottom. Y aunque entiendo que no soy perfecto, ¿verdad? Siento que, gracias a Dios, batallando, pero he tratado de mejorar un poco a poco esa actitud, ese comportamiento. Pero una cosa que he notado que siempre hago ahora, que antes no hacía, es medito en lo que digo y en lo que haya pasado. Si a veces digo algo mal, trato de meditar después y decir, dije lo que debería haber dicho, dije algo malo, ofendí a la persona, ¿por qué me siento así adentro? Hay una mujer ahorita con la que trabajo, que hace mi vida muy difícil en el trabajo, pero difícil, ¿verdad? Y hemos tenido tantos enfrentamientos negativos y tantos desacuerdos, que una vez en una junta, me acuerdo que sí iba bien la junta, y luego de repente empezó a echarme y me empezó a criticar ahí enfrente de todos. Claro que por la naturaleza mía, yo no me dejé, le contesté para atrás, ¿verdad? No iba a dejar que mi dignidad y mi honra se perdiera ahí en ese momento, ¿verdad? Frente de todos. Yo me sorprendí en la manera que esta persona me estaba hablando, porque yo no me esperaba que iba a suceder eso, especialmente en una junta en frente de personas. Claro que mis colegas, ellas pensaban que en la manera que yo había actuado era justa. No, sí, esa persona llegó y te atacó, o sea, tú estás bien en lo que le dijiste, estás bien, y no, ella te insultó, ¿verdad? Entonces yo me sentí la víctima, yo era la víctima ahí. Pero luego después de que había sucedido eso, me sentí muy mal, me sentí mal. Entonces era el momento donde me puse a pensar, me puse a reflejar y dije, lo que había yo, la manera que yo había reaccionado, ¿era justificada? O sea, ¿era justo la manera que yo actué? ¿Era justo la manera que yo le contesté a esa persona? Muchos de las personas con los quienes hablo ahí en mi oficina, ellos saben que atiendo una iglesia de Cristo. Entonces en ese momento era cuando me puse a pensar y dije, quizás esta señora sabe que atiendo yo la iglesia de Cristo. ¿Qué diría de mí después de ese enfrentamiento? ¿Qué palabras usaría ella para describirme a mí después de eso? ¿Qué podría decir ella? ¿Va a la iglesia de Cristo, eh? Y muchos a lo mejor tenemos ese pensamiento ese pensamiento que decimos, a mí no me importa lo que diga la gente, lo que piensa de mí. Creo que yo por mucho tiempo tenía ese pensamiento que, como el de la canción de Maná, ¿verdad? Me vale, o sea, tenía ese pensamiento. O sea, a mí me importa poco lo que piensa la gente de mí, ¿verdad? Pero he aprendido y voy aprendiendo poco a poco que ahora tengo una responsabilidad como maestro a los estudiantes, como miembro de la iglesia, ¿verdad? Tengo una responsabilidad, ciertas expectativas, y ahora también como predicador, que yo nunca en mi vida me imaginaba que iba a pararme aquí enfrente. Y en el futuro voy a tener una responsabilidad como padre y como marido, si Dios lo permite. Entonces, sí me debería de importar mucho lo que piensa la gente de mí y cómo actúo, porque tengo todos estos títulos, ¿verdad?
En 2 de Timoteo 2, 23 al 26, 2 de Timoteo 2, 23 al 26, dice la Escritura: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No está en nosotros para decir no me importa o para tener yo ese tipo de personalidad. Dice la Escritura: desechando las cuestiones necias e insensatas y ser amable para con todos. La verdad es que podemos actuar de una cierta manera aquí en la iglesia porque esa es la expectativa, ¿verdad? De que somos hermanos, somos cristianos, ¿verdad? Uno no viene a la iglesia para que lo desechen aquí o lo traten mal. También un invitado no viene aquí y hablan mal de él. Viene una persona aquí porque siente que aquí, bueno, lo menos la gente lo va a respetar o van a ser amables con él o que ellos puedan ser aceptados aquí, ¿verdad? El hombre cristiano tiene esa expectativa que nosotros somos amables, somos corteses, benévolos, con cualquiera y quien sea. Muchos no conocen ese lado del hermano Camilín, ¿verdad? Y no me gustaría que lo conocieran, la verdad. Pero esa es la razón por la cual vengo yo aquí. Y esa es la pregunta que yo tengo: ¿cuál lado practicamos más? ¿El carácter espiritual imitando a Cristo o el carácter carnal? ¿Cómo te conoce la gente de allá afuera? Tu familia, tus hijos, tus hermanos. ¿Cómo actúas el 90% del tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo actúas? ¿Qué palabras usaría la gente para describirte a ti? Porque sí nos deben importar mucho eso. Y como dije, esa es la razón por la cual me imagino que venimos aquí, para tener esa esperanza que con la ayuda de Dios uno pueda cambiar. En 1 Corintios 10, 2 al 13, 1 Corintios 10, 2 al 13, así que el que piensa estar firme, que mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo entiendo que ningún hombre aquí o ningún hombre es perfecto, o sea, eso se entiende, ¿verdad? No somos perfectos. Pero la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿estamos haciendo lo suficiente para cambiar? O sea, desde el momento que aceptamos a Cristo, que nos pasamos aquí enfrente, ¿has visto algo mejorar en tu vida o sigues la misma persona durante esos 20, 15, 10 años, 5 años, 2 años, X? Me gusta mucho el estudio que dio el hermano Pancho hace unas semanas, porque en un cierto modo estaba platicando sobre eso, el nivel, ¿verdad?, que tenemos cada quien. Llegamos a un cierto nivel y como que ya con eso, con el simple hecho de venir yo a la iglesia, participo, doy unas 2 oraciones, yo con eso estoy conforme con ese nivel. Ahí llego, con eso ya es bastante para mí. Con eso ya cumplo. Pero como dije yo, ¿verdad?, o como dice Dios hace un minuto, la expectativa es que nosotros imitemos a Cristo. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando estaba más joven, cada rato que yo entraba a la iglesia, yo iba directamente a mi asiento. O sea, yo entraba a la iglesia y entraba así y iba directamente al asiento. Ya si por ese camino encontraba un hermano o una hermana en mi paso, pues yo les saludaba, ¿verdad? Pero yo no iba a ir a saludar a los demás. Si una persona quería saludarme a mí, ellos tenían que ir al lado donde me sentaba, ¿verdad? Y si no iban, pues no me importaba. Si van, no van. Si no, a mí qué, ¿verdad? Pero esa era mi actitud. O sea, yo entraba, yo llegaba así nomás, llegaba directo así, derechito y me sentaba allá. Ahí si me saludan, si no me saludan, pues allá ellos.
Y así también, de esa misma manera, yo actuaba cuando me escogían para servir. Si me escogen, me escogen. Si no me escogen, hasta mejor. Está bien. Todo bien. No me voy a agüitar, ¿verdad? En Romanos 16:16, dice la Escritura en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con beso santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hace un poco tiempo atrás decidí yo que en los primeros, esos 15 minutos antes de que iniciara el servicio, que iba a ir a saludar a todos los hermanos en fila, los que estaban presentes en ese tiempo, ¿verdad? Claro que al principio me sentí un poco incómodo, porque era algo nuevo para mí, nunca había hecho yo eso, ¿verdad? Pero no sé por qué, después de haber hecho eso, me sentía bien, me sentía muy bien. Había una psicóloga decía que el simple hecho de ir y saludar a una persona no requiere mucho esfuerzo y tiene muchos beneficios. Saludar saludablemente para el cuerpo y para la mente. Que aunque no conocieras a la persona en cambio se sentía bien porque se sentía reconocida, ¿verdad? Como que pues aceptada, ¿verdad? Y que a la misma vez era algo contagioso, que tú al saludar, esa persona también como que le daba ganas de saludar a alguien más. Que también ayuda a las personas en su confianza, le ayuda a la gente a ser más optimista. Y también decía la psicóloga que era una oportunidad de conocer a una persona, de conocer algo nuevo de una persona. Entonces, ¿a qué saludarnos? ¿Verdad? Ya que tenemos tantos beneficios, pero ahorita a una distancia de 2 metros, por favor, ¿verdad? En Efesios 5:19 al 20, dice la Escritura, ¿verdad? Estamos hablando de el comportamiento de un hombre cristiano, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, sin cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había leído que el simple hecho también de cantar era saludable, que mejoraba mucho tu estado anímico y dicen que también alivia el estrés y que mejora también el sueño, que el cantar también saca los mismos químicos positivos en tu cerebro, igual al sexo, igual al sabor del chocolate, lo que dicen, ¿verdad? Y también que ayuda a tu sistema inmune, que es buena para la salud, para tu postura, ejercitas el cuerpo, los músculos, o sea, una lista de beneficios que te ayudan con la cantada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué cantar? ¿Verdad? En Salmo 126, de 2 al 3, Salmo 126, del 2 al 3, dice la Escritura, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Yo soy una persona muy pensativa, se puede decir, ¿verdad? Una persona bien pensativa, y muchas las veces la gente confunde mi cara de pensativo con una cara de enojado o triste, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando iba a las prácticas, ¿verdad? Ensañamientos con mi equipo, los estudiantes siempre me preguntaban, oye, Macías, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y llegaba tantas las veces que me hacían esta pregunta que me agüité, me enojé, porque ellos no podían distinguir cuando estaba feliz y cuando estaba triste. O sea, podía haber tenido yo el día más alegre de mi vida, pero tenían la misma cara y ellas todas me hacían la misma pregunta. O sea, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasó? ¿Estás agüitado? ¿Qué? Y eso luego me hacía triste. Tengo la cara así tanto y usamos hasta la excusa de, ay, así tengo la cara, no me la puedo quitar, ¿verdad? Entonces llegó tanto eso que me puse a buscarlo en el internet y dije yo, ¿por qué? O sea, ¿qué puedo hacer yo para tratar de cambiar mi apariencia, ¿verdad? Busqué y decía que con el hacer ejercicios así de sonreír, que podía cambiar los músculos, usar músculos que no usas en tu cara, y que eso podía cambiar tu apariencia, ¿verdad? Que ya te podías ver una persona más, ¿cómo se dice? Agradable, ¿verdad? Entonces hay que sonreír más, hermanos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?
Sin embargo, he notado que muchos no cantan. También he notado que muchos no saludan. Y he notado también que pocos sonríen. Entonces, ¿por qué? En Romanos 8, del 8 al 9, dos escrituras les voy a dar que nos dan la respuesta a por qué pasa esto. En Romanos 8, del 8 al 9, es la primera. Dice la escritura: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa es la primera. La segunda, en Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la actitud y el comportamiento que uno presenta está conectado con nuestra fe. Claro, si uno anda mal, ¿verdad?, en las lascivias, en las borracheras, en el pecado, es lógico que esa persona no va a cantar. Es lógico que esa persona no va a sonreír. Es lógico que esa persona, ¿verdad?, reaccione de la misma manera que yo reaccioné cuando estaba hablando con esa persona. Cuando me hizo enojar, yo le reaccioné de esa manera. Aunque, ¿verdad?, que para mis colegas era justo lo que había dicho, no es justo. O sea, el mundo se pelea, se agarra, se critica, causa división. A ellos no les importa. Pero no nomás porque el mundo lo hace significa que yo también voy a practicar eso, ¿verdad? Y seguir esa misma corriente. Yo, saben que yo, pequeño, yo no tuve un hermano mayor que me cuidó, ¿verdad? Yo la persona a quien tuve que admirar fue mis padres. Yo no tenía un hermano mayor, ¿verdad? Y sí, en momentos de juventud, ¿verdad?, tuve mis tiempos que los juzgué, que los critiqué, ¿verdad?, porque yo pensaba que yo hacía todo bien. Pero gracias a Dios, le pido muchas gracias a Dios por los padres que me dio. Porque el ejemplo que me dieron, ¿verdad?, el de venir aquí, y esa es la razón por la cual yo sigo aquí. Y por la cual yo seguiré aquí, por el ejemplo que me dieron mis padres. Entonces, nosotros sí nos debería de valer mucho el comportamiento que damos, especialmente cuando esos pequeños nos están viendo y observando en cada minuto, cada momento de lo que haces. Sí ven mucho lo de lo que haces, en la manera que contestas y la manera que actúas. Ellos ven todo eso. Dice la Escritura: armaos del mismo pensamiento, pues quien padeció contra la carne terminó con el pecado. No es lógico que yo hable mal de alguien, no es bien que yo actúe como los demás. Dios tiene ciertas expectativas de mí para yo poder llegar al cielo. Tengo que cumplir con esas expectativas. Nuestra actitud, el ejemplo que damos es muy importante y tiene mucho que ver con nuestra salvación y con nuestra fe hacia Dios. Nosotros sí tenemos una razón por la cual cantar, por la cual sonreír, por la cual saludar. Mira el mundo cómo se comporta ahorita por todo lo que está pasando. Que tienen miedo, que esto, que pasa esto, que lo otro. Ellos sí tienen problemas y por qué preocuparse. Pero mírenos a nosotros que estamos tan bendecidos, debemos estar más agradecidos. Me puse a pensar un poco en lo que había pasado con los egipcios. ¿Por qué mandó Dios las plagas a los egipcios? ¿Por qué los hizo sufrir tanto, verdad? Me puse a leer las escrituras en Éxodo, en todos los capítulos, cada plaga, y suena algo horrendo lo que pasaron esos egipcios. Dios había mandado las plagas para demostrar su poder sobre el faraón y su poder que sobrepasa todos los dioses egipcios. Quería demostrarle a Dios su poder. En 1300
pasó una plaga, la plaga negra, ¿verdad?, donde una tercera parte del mundo había fallecido. Un científico explicaba que aunque tanta gente había muerto en esa plaga, que todavía había muchos beneficios que trajo esa plaga, porque esa plaga había existido durante un tiempo donde había mucha hambre y donde no había mucho trabajo. Entonces, después de que una parte del mundo se había muerto, hubo más comida y hubo más trabajo. Y además, la gente que pudo haber vencido, o la gente que pudo, la que venció la plaga, ¿verdad?, que no se murió de la plaga, su cuerpo creó como una especie de sistema que no, ya después, si esa plaga existía otra vez, podía combatir contra esa plaga. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Dios sabe la razón por la cual suceden todas estas cosas. Es más, creo que durante estos tiempos, es más cuando deberíamos de dar el ejemplo a nuestras familias y nuestros amigos o nuestros hermanos. Es más donde tenemos que demostrar esa fe, ¿verdad? Yendo otra vez, regresando a lo que está hablando sobre las plagas. Si lees los capítulos en Éxodo, puedes leer que las plagas, ninguna plaga tocó a los israelitas. Durante la plaga de las moscas, dice las Escrituras, que en la tierra de Gosén, que era una tierra afuerita de Egipto, donde vivían todos los israelitas, ¿verdad?, que ninguna clase de mosca se halló ahí, dice la Escritura. Que cuando hubo la plaga en el ganado, dice la Escritura que la plaga hizo distinción entre los animales de Israel con los animales de Egipto. Dicen también las Escrituras que durante la plaga de las tinieblas, ningún egipcio pudo ver su prójimo por 3 días y nadie se levantó de su lugar. Ahí se quedaron por 3 días, imagínate. Mas los hijos de Israel sí tenían luz en sus casas. Si a los israelitas no les sucedió nada durante este tiempo, y me pongo a pensar, ¿Dios no nos protege a nosotros hoy? En Éxodo 15:26, dice la Escritura, Éxodo 15:26. Les dijo: si escucháis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hacéis lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, y esa misma promesa Dios nos las hace hoy. Ahora toda tragedia que sucede en el mundo la deberíamos de ver como una bendición, un agradecimiento a Dios, que no somos nosotros los que estamos allá afuera sufriendo, que Dios sí tiene el poder y que no es un tiempo para enojarse, para entristecerse, para guardar rencor. Entonces nuestra actitud y comportamiento debería reflejar eso, que por la gracia de Dios estamos aquí muy bendecidos, ¿verdad? Y nada les pasó a los israelitas, como Dios no también nos va a proteger a nosotros. ¿Pero qué fue la debilidad de los israelitas? Pues después de que fueron rescatados, ¿verdad?, de la esclavitud, empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y me pongo a pensar yo, ¿cómo? ¿Por qué? Eso es muy fácil yo ver esto, leer esto, y yo sentarme a este lado y decir, si yo estuviera ahí, yo nunca hubiera hecho eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que al estar tú ahí, ves cómo todo Egipto está lleno de langostas? Odio las langostas, llena así todo. No puedes ver ningún espacio, todo, cada paso que tomabas, mirabas las langostas. Y después de ver todo esto, ¿no creyeron? ¿Todavía blasfemaban contra Dios? Después de haber visto la agua convertirse en sangre, que dice la Escritura que hubo una peste, y sin embargo todavía actuaron de la manera que actuaron. Los israelitas, algunos de ellos actuaron de la manera que actuaron porque no tenían fe. Lo podemos ver en las acciones que hicieron, las decisiones que tomaron.
No tuvieron fe. Y después de ver todo eso, no tuvieron fe. Entonces regreso a lo mismo. Tenemos razón por la cual sonreír y estar alegres y cantar. Y nuestra actitud no debería de ser como los israelitas, que después de no haber pasado por ninguna plaga, ¿verdad?, no fueron agradecidos con Dios. Pero muchos actuamos de esa manera. Y yo me pongo primero como ejemplo. Estamos enojados, estamos estresados, tristes, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo. Pero no podemos dudar del poder de Dios. Especialmente ahorita. Y si nos toca morir, pues ya, nos tocó morir. La actitud que debe de tener un hombre de fe es aceptar la muerte. Y el ejemplo que yo traigo aquí es como la de Mark Hill. Yo quisiera llegar a esa edad, o en 30 años, o en 5 años, o en 20, 40, X tú, y yo pueda tener esa misma confianza que él tuvo para decir, ¿sabes qué? Yo me puedo morir hoy. La misma que tuvo Pablo, que él ya deseaba morir. Pero claro, se pasó el Mark Hill unos 50, 60 años estudiando. O sea, eso lo va a hacer un hombre, uno que medita y siempre tiene esa actitud. Pero el miedo existe ahorita por causa de nuestras acciones, por nuestra actitud. Entonces, si Dios me sigue dando vida, no es para temerle a una enfermedad. Hermanos, hay cosas peores. Leía un estudio que el Mark Hill había escrito que se titulaba "Cómo un cristiano no tenga miedo". Así se llama el estudio que había escrito el Mark Hill. Él empieza en su estudio diciendo que no era necesario que un cristiano tuviera miedo. Un hombre de fe no le debe tener miedo a nadie, a nada y a nadie. Y él entendía y él explica que el cristiano es contrario, ¿verdad?, a lo que piensa el mundo y cómo actúa el mundo. Y nos da muchos ejemplos sobre cómo el cristiano es diferente a una persona del mundo. Y aquí van los ejemplos. El hombre cristiano es diferente al mundo por medio de sus acciones. Romanos 12, 20 al 21. Sus acciones lo definen. Romanos 12, 20 al 21. Los voy a leer así rápidamente. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También otra manera que es diferente, en su espíritu. Romanos 8, 9, se la acabamos de leer. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un hombre espiritual es diferente a un hombre carnal en sus valores. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es diferente en sus ambiciones. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y finalmente, en sus características, en sus caracteres y su actitud. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mark Hill explica que el temor es una debilidad, igual a cualquier otro pensamiento carnal, igual que a cualquier otra adicción, un tormento, una prueba. Y que si verdaderamente creemos en Cristo,
y en sus mandamientos, que nosotros no tenemos por qué temerle a nada. Siempre y cuando un hombre espiritual practica tales comportamientos en sus acciones, espíritu, valores, ambición, caracteres y actitud. Mi tema de hoy fue de hablar sobre la actitud de un cristiano, el comportamiento que debería de practicar todos los días adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Tratar de mejorar cada día. Y ahorita es el momento perfecto para estudiar con la familia, para resolver esos pequeños problemitas, ¿verdad? Para hablar, para meditar, para orar y pedirle a Dios que nos dé mucha paz y mucho amor y mucha confianza en Él. Quitarnos esa duda y practicar el buen ejemplo en nuestros hogares. Le había preguntado cuando empezó todo esto, ¿verdad? Yo le pregunté a mi papá que si él se sentía aburrido por lo que estaba sucediendo. Y él me dijo no. Yo sé por qué él me dijo no. Pero yo me estaba aburriendo porque mis acciones, ¿verdad? Lo que yo hago, mi carácter, mi personalidad, era cosas del mundo. Entonces cuando me quitan eso, no puedo salir, no puedo hacer otras cosas, pues me aburro. Pero no hay por qué aburrirse. Andar por el Evangelio, para el Evangelio, ¿verdad? No malgastando el tiempo que tenemos ahorita. ¿Cuántos de nosotros, desde el momento que inició todo esto, hemos estudiado? Que nos hemos sentado verdaderamente, sinceramente, ¿sabes qué? Voy a hacer una oración ahorita, especialmente en este tiempo. O vamos a estudiar un poco. Ahorita más en este tiempo, por todo lo que está pasando, hay que estudiar más. O sea, todo el año no estudiamos, pero ahorita que está sucediendo esto, hay que estudiar más. Por una razón yo sigo aquí, y es porque tengo ciertas responsabilidades y expectativas que tengo que cumplir durante mi tiempo aquí. Aunque existen todas estas enfermedades, la razón por la cual yo estoy aquí vivo es porque tengo una oportunidad de cambiar. Si Dios me permite vivir más tiempo aquí, es porque yo puedo, durante ese tiempo, ser un buen ejemplo y quizá poder traer un alma a Dios, como igual a Cristo, imitar a Cristo. Pablo nos dice muy claro y nos da el claro ejemplo que él ya deseaba morir en Filipenses 1, 23 al 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, él entendía que si iba a seguir existiendo en este mundo, iba a ser para vivir en el Evangelio. Y así deberíamos actuar, armarnos de ese mismo pensamiento y actitud, meditar en la manera que nos comportamos, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Porque así es como vas a demostrar tu fe. No peleando, no enojados, porque nosotros tenemos una verdadera razón por la cual estar felices y agradecidos, en especial en estos momentos. Bueno, espero que el tiempo que tenemos lo estemos aprovechando con estudios espirituales. ¿Ya? Que Dios los bendiga, hermanos, y si hay una persona, un invitado que gusta pasar al frente, no se detenga mientras entonamos este himno de invitación.